Continuamos en el capítulo 6, versículo 12. Terminaremos en el capítulo 6, en el versículo 23. Inmediatamente comenzamos el 7 y llegamos hasta el 10. Es decir, el versículo 10. Habló Adonai a Moshe diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que acercarán a Adonai en el día que será ungido. Una décima de fa de sémola, que es oblación perpetua, es minjá también. Una mitad en la mañana y la otra mitad en la noche. En la sartén con aceite será hecha, escaldada la traerás, recocidos los pedazos de la oblación ofrendarás, aroma grato delante de Adonai. Y el Cohen ungido en lugar de él, de entre sus hijos, la realizará. Ley perpetua delante de Adonai, toda quemada, toda oblación de un Cohen completa será, no será comida. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la ofrenda por pecado. En el lugar que fue degollado el holocausto, Olá será degollada Corbán Hatat, delante de Adonai. Kodesh HaKodeshim es ella. El Cohen que hace la expiación con ella la comerá en un lugar Kodesh, será comida, en el patio de los Moed. Todo lo que tocare en su carne será consagrado, y cuando rociare su sangre sobre un vestido, lo que fue rociado será lavado en un lugar sagrado. Todo recipiente de barro que cocinen en él será roto, pero si es un recipiente de cobre fue cocinada, será pulido y lavado con agua. Todo varón de los Kohanim la comerá. Kodesh HaKodeshim es ella. Toda expiación que sea traída de su sangre a la tienda, a los Moed, para hacerse la expiación en un lugar Kodesh, no será comida. En fuego será quemada. Bien. Esta primera mitad de la segunda lía hablará en primer lugar acerca de las ofrendas con las cuales se consagrará a Aarón, el Cohen Gadol. Y esto lo hará con una ofrenda de minjá también. Y obviamente porque él preferentemente disfrutará de lo que es minjá. Y ya recordamos que minjá es un elemento de origen natural, pero producida por las manos del hombre. Esto es, lo que el hombre produce es lo que se lleva a cabo como minjá, y esto que el hombre produce es para que lo disfrute el hombre. Por eso una cierta porción de ello es para Hashem, y la otra porción es para el disfrute del hombre, que en este caso está consagrado a Hashem, que es Aarón. Por lo tanto, si él va a ser consagrado, será consagrado con algo semejante, para que de esta forma el ritual nos explique también estas situaciones. En esta parte también de la primera parte de la segunda lía, nos menciona acerca de Corbán Hatat, la ofrenda por el pecado. Es en todo parecido al Olá, Corbán Olá, solo que Hatat sí podrá ser comido por los Kohanim, por los Leviim, pues de esta forma también será expiado el pecado del pueblo de Israel. Cuando nosotros podemos ver el sacrificio llevado a cabo entre Olá y Hatat, siendo que son semejantes, cualquier observador no podría darse cuenta de qué tipo de corbán es, así que la persona quedaría libre, ¿vea? Libre de cualquier sospecha. Pero la diferencia es conocida únicamente con los Kohanim, y la forma de expiación todavía continúa en ella, es cuando el Cohen puede consumirla. Al consumirla, la parte que le corresponde, entonces también se llevará a cabo la expiación de la persona que llevó ese corbán. Bien, cuando se cocine este animal para el uso de la persona que va a comer, o sea, los Kohanim del Hatat, deberán mantener el cuidado y lavar las ollas
en las que se use la carne del Corban Hatat. Si estas son de barro, serán destruidas completamente, son inutilizables. Si son de cobre, de hierro, entonces deberán ser pulidas y lavadas. De esta forma se mantiene la consagración de los elementos que también son tocados por esta carne, pues es una carne de Hatat. El barro será destruido, el hierro será lavado, pero los Kohanim podrán comer de ello y nada pasará. Continuamos con la segunda parte. Esta es la ley de Corban Hasham, Kodesh HaKodashim es ella. En el lugar en que se degüella el holocausto, degollarán Corban Hasham y a su sangre verterá en el Mizbeach alrededor. A todo su sebo ofrendará de él la cola, el sebo que cubre las entrañas, los dos riñones, el sebo que está sobre ellos, que está sobre las ijadas, y a la membrana que está sobre el hígado, sobre los riñones la retirará. Los quemará el Kohen en el altar, ofrenda ígnea delante de Onai, ofrenda por Hasham es ella. Todo varón de los Kohanim la comerá. En un lugar Kodesh será comida, Kodesh HaKodashim es ella, tanto la ofrenda, tanto Corban Hatat como Corban Hasham, una misma ley para ellas. Al Kohen que expíe a ella, para el Kohen será, y el Kohen que ofrendare el olá de una persona, la piel del olá que haya ofrendado, para ese Kohen será. Toda minjá que fuere horneada en el horno, y todo lo que fuere cocido en olla o en el sartén, para el Kohen que la acercare será. Toda minjá mezclada con aceite o seca para todos los Benei Aharón será, tanto para uno como para el otro. Bien, aquí también se va a hablar acerca de Corban Hasham y cómo también se llevará a cabo la quema, principalmente de sus sebos. Corban Hasham es conocido por culpa, como decíamos, fue cometido porque no descubrió, era sin intención el pecado, era sin intención. Sin embargo, fue realizado, más que nada por una tendencia emocional, una cuestión emocional lo llevó allí y no supo, sino después que pecó. No es una cuestión interna de pecar con alevosía y ventaja. Por lo tanto, como sus emociones lo llevaron hacia allá, y siendo que todo este sebo cubre las entrañas en las cuales radican las emociones, por eso son las que tienen preferencia en el sacrificio de Hasham. También su carne será comida y será disfrutada por los Kohanim. Y hace mucho énfasis en que la persona que presente los Korbanot, esta es la persona que recibe, de entre los Kohanim, esta es la persona que recibirá el principal beneficio por haber prestado tal servicio, en quedarse con algunos artículos de algún valor. Entonces, este Kohen será el principal beneficiado, pero de su carne podrán comer todos los animales, todos los Kohanim. De la carne del animal podrán comer todos los Kohanim. Pero le vi. Bien, esto es lo que dice la segunda aliyá, y nos veríamos para la tercera. Shalom.